Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy vamos a hablar sobre Arturo de Córdoba. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que hablamos de la época de oro del cine mexicano, no deberíamos de olvidar el nombre de Arturo de Córdoba, uno de los actores más prolíficos y más talentosos de dicha época. Normalmente nosotros, cuando hablamos de la época de oro del cine mexicano, vienen a nuestra mente nombres como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río, los hermanos Soler, Joaquín Pardavé y otro sinfín de estrellas, otro sinfín de actores y actrices llenos y llenas de talento respectivamente. Pero, irónicamente, casi en estas menciones, en una primera instancia, no aparece Arturo de Córdoba, quien, para mí, es uno de los personajes infravalorados de esta época. Muestra de ello es que no hay una amplia bibliografía, no hay documentales, no hay muchas referencias sobre este gran actor. Por lo tanto, el propósito de este video es rendirle un merecido homenaje a Arturo de Córdoba. Este video lo vamos a dividir en tres partes. La primera va a ser la concerniente a su vida. Nada viene de la nada, ni nadie es solo a lo que se dedica. También se tiene una vida. Entonces, la primera parte la vamos a dedicar a su vida. La segunda la vamos a dedicar a su obra, es decir, su obra cinematográfica y algunos aspectos particulares. Y al final, por si acaso alguien quiere acercarse a las interpretaciones de este actor mexicano, voy a recomendar 5 películas. Entonces, comencemos con la primera parte. Hablemos de Arturo García Rodríguez. Ese es el nombre de pila de nuestro gran actor mexicano. Arturo García Rodríguez nació un 7 u 8 de mayo, los registros no son muy claros, ya saben que en estas épocas no era muy claro la situación relacionada con los registros civiles, etcétera. Entonces, algunos documentos registran el 7 de mayo y otros registran el 8 de mayo. Pero lo que sí sabemos es que nació en el año de 1907 en Mérida, Yucatán. El nombre de sus padres fueron Arturo García Puyol e Isabel Rodríguez Echeverría Muro, ambos de origen cubano. Es decir, Arturo de Córdoba tenía en sus venas sangre cubana. De 1907 a 1914, Arturo de Córdoba, junto con sus padres, permanecieron en México. ¿Y por qué menciono esto de permanecen? Porque, como seguramente ustedes saben, en 1910 inicia la Revolución Mexicana, lo cual implicaba balas, implicaba muerte, implicaba saqueos, implicaba un ir y venir de situaciones bastante incómodas, situaciones que empujaron a que los padres de Arturo de Córdoba se fueran del país con rumbo a Estados Unidos, y a partir de esta situación la vida de Arturo de Córdoba va a transformarse en un ir y venir por ciudades, países, etc. Muestra de ello son sus estadías en Estados Unidos, Suiza y Argentina. Después de este transitar por varios países, a finales de los años 20, es decir, cuando la Revolución Mexicana ya había terminado y ya se había establecido de una u otra manera la situación social en el país, Arturo de Córdoba regresa y, siguiendo sus estudios de periodismo y locución que tuvo en Argentina, él es corresponsal para la agencia UIP de Santiago de Chile. Pero su talento lo iba a llevar más allá. Es decir,
todos sus reportes, todas esas situaciones que hacía frente al micrófono en la radio local en Yucatán, lo hicieron ir destacando por esa buena dicción, ese tono que caracterizó su voz. Aquellos que no lo conozcan, acérquense a algún parlamento en las películas que participó y verán el tono, verán el matiz, verán todas esas situaciones que les estoy mencionando. Situaciones que hicieron que la ciudad de Mérida le quedara chica. Por lo tanto, en esta misma década de los años 20, Arturo de Córdoba se traslada a la Ciudad de México para trabajar en la XEW, en donde trabajó no solo dando información, sino también participando en radionovelas. Enfocándonos en la parte personal, tenemos que decir que cuando Arturo de Córdoba regresa al país por ahí de la década de los años 20, conoce a Ena Arana, mujer de la que se enamora y se casa. ¿Por qué es importante mencionar a Ena Arana? Muy fácil. Primero, porque fue la razón por la cual Arturo de Córdoba se queda en México, porque él en realidad se iba a trasladar a Estados Unidos, pero decidió hacer una escala en Yucatán para conocer su pueblo natal, pero en ese momento conoció a Ena Arana, se enamora perdidamente de ella y opta por quedarse. Segunda, porque es la madre de sus 4 hijos, de nombre Arturo, Alonso, María Lourdes y Ena. Y la tercera razón, porque el nombre de Ena Arana siempre va a sonar porque nunca le dio el divorcio. Es decir, Arturo de Córdoba y Ena Arana tuvieron problemas de pareja al grado de que se separan, pero Arturo de Córdoba nunca pudo contraer nupcias de nueva cuenta porque Ena Arana nunca le dio el divorcio. Muestra de ello es que una de las relaciones más importantes en la vida de Arturo de Córdoba en el ámbito sentimental lo tuvo con la actriz argentina Marga López, con quien convivió los últimos años de su vida. Pero nunca se pudieron casar porque Ena Arana nunca le concedió el divorcio a Arturo de Córdoba. Entonces, varios años de su relación, por no decir todos, entre Arturo de Córdoba y Marga López, lo vivieron solamente en lo que conocemos como unión libre, amaciato, o como ustedes también lo quieran denominar, de forma legal, estuvieron. ¿Por qué? Por esta situación. También se le conocieron muchos romances a Arturo de Córdoba, por ejemplo, con la famosísima actriz Lupe Vélez, con quien compartió créditos en la película La Sandunga. Pero bueno, no nos vamos a meter en demasía en la vida amorosa de Arturo de Córdoba. Continuemos un poco con su vida relacionada con su obra, es decir, con sus interpretaciones. Arturo de Córdoba no solamente se caracterizó por su excelente locución y su participación en películas, también participó en radionovelas, como lo había dicho hace unos minutos, y también en el teatro. Pero, en fin, dejemos de lado un poco la vida personal de Arturo de Córdoba y enfoquémonos en la vida cinematográfica de este excelente actor. A partir del descubrimiento que hacen de él en el ámbito radial, a Arturo de Córdoba lo llaman del cine, esa industria que iba poco a poco consolidándose en el país. Y en el año de 1936 protagoniza su primera película, intitulada Celos, película en la que comparte créditos con el excelente actor Fernando Soler. Literalmente, si nosotros vemos esa película, es una competencia, por decirlo así, de quién alza más la ceja, quién interpreta, quién hace el acto histriónico de mejor manera. Obviamente, Arturo de Córdoba era un Nobel actor, mientras que Fernando Soler ya era toda una autoridad en la actuación. No en el ámbito todavía del cine, pero sí del teatro, sí de las carpas que eran tan famosas en
esos momentos de la historia del país. A partir de esta primera película, Celos va a comenzar una gran y prolífica trayectoria que debemos de reconocer. Arturo de Córdoba es uno de los actores que más títulos representó, ya sea en su rol de actuación o mínimo en su rol de narrador, debido a su aterciopelada voz. Justo esta trayectoria poco a poco se va a ir consolidando en películas tales como Cielito Lindo. Menciono este título porque tiene la particularidad de que es la única película en donde Arturo de Córdoba canta. Sí, Arturo de Córdoba, siguiendo esa tradición que comenzaba a caracterizar al cine mexicano, en esta película canta la canción que le da título a la película, Cielito Lindo. Pasados los años 30, llegan los años 40, que van a ser una década importante y destacada en el legado que nos va a dejar Arturo de Córdoba. ¿Por qué? Muy simple, porque en los años 40 Arturo de Córdoba logra algo importantísimo, que es pasar del otro lado, saltar el charco, es decir, comienza a participar en películas hollywoodenses. La Paramount lo contrata para participar e incluso protagonizar un número importante y valioso de películas, de la que se destaca Por quién doblan las campanas, una adaptación de la obra de Ernest Hemingway. Como se puede ver, Arturo de Córdoba no se quedó en su lugar de confort. A pesar de que su carrera en el cine era muy incipiente, se arriesgó a dar el paso e incursionar en el ámbito hollywoodense. Sin embargo, no olvidó su país de origen, y menos tomando en cuenta que a partir de la década de los 40, la industria cinematográfica en México explotó. Comenzó a ser una industria totalmente redituable. Muestra de ello es que eran cientos y cientos los títulos que salían a la luz año con año. Esto producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué menciono lo de la Segunda Guerra Mundial? Porque Estados Unidos, la gran productora de cine, se enfocó totalmente en su participación en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, técnicos y la tecnología correspondiente fue trasladada a México. De ahí que las producciones nacionales tuvieran una calidad mejor, lo cual también se ve en las interpretaciones. Las primeras películas mexicanas se caracterizan por tener unas actuaciones muy al estilo del teatro, al grado de que las grandes actrices y los grandes actores que protagonizaban estas películas de los años 20, de los años 30 y principio de los 40 eran personajes del teatro. Pero conforme se va consolidando el cine, los actores y las actrices comienzan a entender el lenguaje, las formas que ameritaba el séptimo arte. Pero, regresando a Arturo de Córdoba, a pesar de que él comienza a protagonizar y a participar en producciones estadounidenses, no se olvida de las producciones nacionales. Muestra de ello es que en el año de 1945 protagoniza junto con Gloria Marín una de sus mejores películas desde mi perspectiva, intitulada Crepúsculo, historia que consolida la imagen que nosotros recordamos de Arturo de Córdoba, es decir, del galán atormentado. Arturo de Córdoba consolida este papel del galán atormentado, pero un galán urbano, no rural. Esto a pesar de que las grandes luminarias masculinas de la época se caracterizaban por protagonizar películas en ambientes rurales. De ahí que tengamos a un Jorge Negrete y un Pedro Infante, por mencionar algunos. Pero Arturo de Córdoba, consciente de su formación, consciente de su personalidad, no quiso incursionar en ese tipo de películas, sino él se enfocó en escenarios y ambientes urbanos o bien
en personajes con ciertas peculiaridades, tales como ser el médico, ser el abogado, ser el gran empresario. Esas profesiones, esos papeles que le quedaban muy bien por su porte. Es decir, Arturo de Córdoba no lo vamos a ver vestido de charro como muchas de las producciones que vemos en estas épocas, sino siempre lo vamos a ver vestido de traje, representando a los personajes con las profesiones anteriormente enlistadas. Entonces, Arturo de Córdoba comienza a consolidar ese personaje trágico, ese galán atormentado. Y aparte hay que mencionar algo que no he mencionado. ¿Por qué se cambia el nombre? Su nombre de pila es Arturo García Rodríguez. ¿En qué momento surge el Arturo de Córdoba? Es precisamente en su paso del radio al cine. Este cambio se lo debemos al periodista Roberto Cantú Robert, quien, muy cercano de Arturo de Córdoba, sabe que va a hacer este paso del radio al cine y le hace la observación que Arturo García era un hombre muy común. ¿Por qué no mejor? Debido a su tono, que era muy cercano al argentino, debido a su estancia en Argentina durante muchos años, le recomienda que se cambie el nombre artístico de Arturo García a Arturo de Córdoba. Entonces, este cambio es fundamental e importante. Pero regresemos a el trabajo de Arturo de Córdoba en los años posteriores después de su participación en Hollywood. Como les decía, Arturo de Córdoba no solamente se quedó en el confort de protagonizar, de ser uno de los grandes actores, uno de los grandes taquilleros en su país, sino siempre quiso ir más allá. Muestra de ello son sus participaciones en películas en España, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, por mencionar algunos países. El ejemplo más claro o los títulos que destacan de estas producciones extranjeras son Dios se lo pague, una película que es mi favorita en lo particular, pero eso ya lo hablaremos en próximos minutos, qué película les puedo recomendar protagonizadas por Arturo de Córdoba o mínimo representativas. Pero regresando a la producción argentina, esta película argentina intitulada Dios se lo pague es fundamental en la historia, no solo de Arturo de Córdoba, sino de las producciones argentinas, porque fue la primera película en ser considerada para los Óscares. Sí, Arturo de Córdoba protagoniza la primera producción argentina considerada para los Óscares. Para que vean la importancia de este título y, ¿por qué no?, la calidad de película. En relación con sus participaciones en producciones españolas, tenemos una infinidad de títulos, tales como Peces Rojos, Cena de Matrimonios o ¿Qué hace su mujer mientras usted trabaja?, película que también yo destaco. ¿Y por qué Arturo de Córdoba estaba en los reflectores de las productoras españolas? Esto quizá es producto de que Arturo de Córdoba protagonizó una película realizada por Luis Buñuel. Una excelente película intitulada Él. Esta película seguramente fue la causante de que las productoras españolas voltearan a verlo. O tal vez no. Simple y llanamente el talento de Arturo de Córdoba llamaba la atención. ¿Y quién no quería tenerlo en sus producciones? Cuando estamos hablando de estas producciones ya internacionales, entiéndase Argentina, España, Venezuela, Brasil, ya estamos hablando de esta transición entre los años 40 y los años 50. Años en donde también, como era de esperarse, Arturo de Córdoba comparte el reparto con grandes actrices, tales como María Félix. Muestra de ello son los títulos Miércoles de Ceniza y La diosa arrodillada. O también con la gran actriz Dolores del Río.
en películas tales como La Selva de Fuego y Reportaje. Pero la relación más importante que Arturo de Córdoba tuvo, no solo en su vida privada, sino también en la pantalla, fue con Marga López. Ellos dos protagonizaron más de 10 películas juntos. ¿Por qué? Porque había una gran química entre ellos, química que no solamente se veía en la pantalla, sino también fuera de ella, al grado de que eran una de las parejas más consolidadas en la industria. Pero comencemos a enfocarnos en los años finales de la carrera de Arturo de Córdoba, es decir, los años 60. En los años 60, Arturo de Córdoba, ya un actor consolidado, se comienza a involucrar en producciones de tendencia cómica. No obstante, este carácter cómico ya lo veíamos desde sus primeras producciones, solamente que no destacaban. ¿Por qué? Por esta imagen del galán atormentado, de este héroe intelectual que caracterizó la mayoría de sus películas. Pero el aspecto cómico ahí estaba. En la década de los 60, este carácter cómico se va a destacar. También comienza a tomar roles ya de personajes adultos, de personajes mayores, personajes que representaban los valores y las virtudes y la moral de las generaciones pasadas, en contraste con estas generaciones de los años 60, el agogó y demás. Entonces podemos tener títulos tales como Los perversos agogó, Juventud sin ley. Pero también películas en donde, a pesar de ser este carácter moralizante, daban estos primeros visos sobre los derechos a la mujer, es decir, el feminismo. Para ello podemos tener una excelente película intitulada Pecado de Juventud. Película que el guión, como dato oculto, lo escribió Josefina Vicens, una de las grandes escritoras mexicanas de esa época y de la historia de la literatura mexicana. Como pueden inferir, la década de los años 60 comenzó a ser la década de debacle de Arturo de Córdoba. Es decir, después de haber protagonizado más de 90 películas, pues ya en la década de los 60 ya no era el actor principal, pero de todos modos tenía participación. ¿Por qué? Porque era un actor de calidad. No obstante, en el año de 1967, infelizmente, Arturo de Córdoba sufre una embolia, misma que le causó una parálisis del cuerpo en su costado izquierdo. No obstante, eso no lo detuvo y siguió participando en producciones, no solo cinematográficas, sino también en el ámbito teatral. Pero, como era de esperarse, no todo es para siempre. Y entonces, en el año de 1971, Arturo de Córdoba tendrá su última participación en el cine. Esto con una pequeña intervención en la película El Profe, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, quien era un amigo muy cercano a nuestro actor. Y esta participación, como se los decía, fue la última. ¿Por qué? Porque 2 años después, un 3 de noviembre, pero de 1973, Arturo de Córdoba fallecía. Contrario a lo que ocurrió con otras figuras de la época de oro, la muerte de Arturo de Córdoba no generó tanto impacto. No obstante, se le sigue recordando como una de las grandes figuras del cine mexicano, uno de los grandes representantes de la actuación en México por todo esto que les comentaba. Sus restos todavía pueden ser visitados en el Panteón Jardín. Y como debe de ser, a estas grandes personalidades de las artes las debemos recordar ejecutando su arte. Por lo tanto, para mí,
cuáles son las 5 películas que yo les puedo recomendar para que se acerquen y conozcan la obra y el estilo de actuación de Arturo García Rodríguez, mejor conocido como Arturo de Córdoba. Las 5 recomendaciones que les puedo hacer son las siguientes. Estas recomendaciones no van a ser de manera cronológica, van a ser un impulso, van a ser producto del impulso de una persona que admira a Arturo de Córdoba. Entonces, comencemos. Primera recomendación. Dios se lo pague. Esta producción argentina, como se los mencionaba hace unos minutos, es una gran película. Imagínense, este es el speech de la película. Una persona que en las mañanas es un millonario y por las noches es un mendigo. Con eso digo todo. Esta película sí de tendencia amorosa, no olviden que estas producciones normalmente iban hacia la línea del romanticismo y del amor romántico, pero esta película tiene grandes parlamentos que nos hacen reflexionar, que eso es algo que yo valoro del arte, que no solamente nos haga sentir cosas, sino también nos haga cuestionarnos, nos haga ponernos en situaciones que nos lleven a reflexionar qué haríamos nosotros o qué pensamos nosotros al respecto. Y Dios se lo pague, es una película que logra eso. Tal vez el final es cursi, alerta de spoiler, pero el transitar hacia ese final hace que esta película sea digna de recomendación. Segunda película. Muchos críticos incluso afirman que es la mejor actuación que hizo Arturo de Córdoba. ¿Y a qué película me estoy refiriendo? Me refiero a El esqueleto de la señora Morales. Esta película de humor negro es una joya. ¿Por qué? Por el excelente manejo de recursos, que está basado en un cuento. Entonces, vamos a partir de ese hecho y la relación entre la literatura y las adaptaciones, que eso será tal vez tema de otro video, pero enfoquémonos en esta película. Esta película maneja de manera excelsa todos los recursos, tanto del mundo narratológico, el contar historias, como del mundo cinematográfico. Y la interpretación que hace Arturo de Córdoba es magistral. Por lo tanto, esta recomendación no puede faltar. Tercera recomendación. Una de las películas que les mencionaba también hace unos minutos, intitulada Él. Esta película de Luis Buñuel también, desde mi perspectiva, ejemplifica una de las mejores interpretaciones en la carrera de Arturo de Córdoba. Esta interpretación es muy cercana a la del esqueleto de la señora Morales. Incluso toca temas similares, solamente que de manera diferente. Luis Buñuel tenía ya unos tópicos, tenía unos simbolismos muy particulares, un estilo, pero las historias son muy similares, solamente cambia el sexo de la persona manipuladora. En el caso del esqueleto de la señora Morales, la persona que manipula es la esposa, y en el caso de la película intitulada Él, es él, como el título de la película, quién es el manipulador, quién es el chantajista, quién es el que maneja una doble moral, una doble vida. Pero, regresando a la interpretación de Arturo de Córdoba, es excepcional, excelente manejo, esa bipolaridad, por llamarle de alguna manera, aunque no estamos hablando de la enfermedad, sino las dos facetas que muestra el personaje, Arturo de Córdoba las ejecuta de manera magistral. No pierdan la oportunidad, si la tienen, de ver esta excelente película. La cuarta película, así, a primera vista, de primera impresión, como le estoy diciendo que estoy haciendo estas recomendaciones, va a ser porque es una película que merece ser vista. Y me refiero a El rebozo de soledad. Es una película que sí es de ambiente rural, pero que nuestro protagonista tiene toda la facha
de un personaje urbano tan característico como él. Pero la historia, la forma en la que se nos cuenta esta misma historia y el mensaje que nos da es digno de destacar y por lo tanto de recomendar. Esta cuarta recomendación podría también estar relacionada con sus participaciones con María Félix. Por ejemplo, les podría recomendar Miércoles de Ceniza, les podría recomendar La Diosa Arrodillada, o podría recomendarles la excelente película Crepúsculo con Gloria Marín. Pero no, voy a ser fiel a mi intuición y les voy a decir que la cuarta recomendación es El Rebozo de Soledad. Esta película de un médico que se desvive por hacer el bien, pero que el pueblo en donde vive le queda demasiado chico e intenta hacer esta transición hacia la ciudad y se lleva una gran sorpresa. Esta película sigue los tópicos, no solamente de la época, sino de siglos pasados. Esta situación de el exaltar la aldea y demeritar a la ciudad. Entonces, esta alabanza de aldea y este demeritar la ciudad es lo que va a caracterizar la película El Rebozo de Soledad. Pero también es un fiel reflejo de estos dos ambientes y en consecuencia es algo que nunca debemos de olvidar. Como les decía yo hace unos minutos, las películas, las grandes producciones, los grandes personajes eran los que se desenvolvían en un ambiente rural, pero era el macho, el galán, el valiente. Y esta película de El Rebozo de Soledad también se desarrolla en un ambiente rural primordialmente, pero el manejo de la historia, de las situaciones, de las tradiciones, esta valentía, estos machos bragaos y demás, son mostrados de tal manera que nos hacen cuestionar muchas cosas y más hoy en día. Y el mensaje final, por decirlo así, la moraleja de la película, es una joya. La reflexión que hace el personaje interpretado por Arturo de Córdoba al final es una muestra de ética, una muestra de moral, una muestra de virtudes que, tropicalizada a cualquier época, tropicalizada ante cualquier situación, es algo que nos abona. No estoy diciendo que esta película es moralizante ni nada por el estilo, sino que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas, tanto de la época representada como de la época actual, porque aunque ustedes no lo crean, no hemos cambiado en demasía. Pero en fin, no voy a profundizar más y solamente les dejaré la invitación a que se acerquen a este gran título, El Rebozo de Soledad. Y por último, la quinta recomendación de bote pronto, voy a irme a lo obvio. La primera película protagonizada por Arturo de Córdoba. Sí, Celos. ¿Qué mejor manera de mostrar la evolución de un personaje, cómo comenzó a forjar su gran legado, que viendo su primer trabajo? Entonces ahí está la recomendación. Esta excelente película intitulada Celos es una película muy corta comparada con otras producciones, pero también es una película muy buena porque nos muestra la estética, nos muestra las formas de contar historias en el cine a principios de siglo, y en el caso particular de México, las primeras producciones cinematográficas de ficción, porque sí, tenemos estas obras donde veíamos a Porfirio Díaz, etcétera, pero no olvidémonos un poco de estas producciones casi de carácter documental y enfoquémonos en las de carácter ficticio, de ficción y con sonido. No olvidemos que también estaba el cine mudo y también en México hay producciones de cine mudo, pero ya concentrándonos en el cine sonoro, tenemos esta excelente producción que, como lo dice su título, habla de los celos, esas cosas de las relaciones tóxicas tan hoy en boga en nuestro imaginario cultural y en nuestro imaginario colectivo. Piensen que una película de 1936 habla de ese tema. ¿Qué mejor recomendación que esta primera película protagonizada por Arturo García Rodríguez
mejor conocido como Arturo de Córdoba. Ese personaje que no solo pasó a la historia como el galán atormentado, sino como un personaje que en todo momento repetía: no tiene la menor importancia. Esa frase que es icónica, que resuena, y cada vez que decimos no tiene la menor importancia, recordamos a este gran actor mexicano, este gran personaje del romanticismo mexicano. Pero bueno, espero que este video y estas recomendaciones hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten este video, por ejemplo, qué conocen ustedes de Arturo de Córdoba, qué películas protagonizadas por él son de su gusto y por lo tanto le pueden recomendar a la comunidad de Yo Leo, o bien comentar cualquier cosa que le abone a este proyecto. A su vez, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente de las distintas redes sociales relacionadas con este canal. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles: estamos en comunicación. Todo lo no mencionado en este video no tiene la menor importancia. Hasta siempre.